¿Ahí están viendo? No. No, ¿No profe. están viendo nada? No. Va, yo por lo menos no veo. Bueno, No, profe. nada. ¿Ahora? Sí, Ahora sí. sí, ahí está. ¿Ahí estuvo? Bueno. ¿Ahí están viendo bien? ¿Están Sí, sí. escuchando bien? Sí, profe. ¿Todo Sí, bien? profe. Bueno, esta es una pequeña presentación, son 4 o 5 filminas nada más, como para contarles de qué se trata, la materia, ¿sí? Ustedes cuando van a ejecutar o construir un establecimiento industrial, ¿sí? Necesitan hacer distintas tareas. Lo primero que se hace es un grupo de unos trabajos preliminares que tienen mucho que ver con la actividad industrial que ustedes quieran o pretendan desarrollar. Una vez que esos trabajos preliminares se terminan, que incluye hasta incluso elegir a dónde van a, o seleccionar el terreno donde van a hacer la instalación de la industria, viene el proceso de proyecto. Cuando ese proyecto se termina, se puede, ¿sí?, encarar el tema de la construcción. Nosotros, estas tareas, ¿sí?, de los trabajos preliminares, del proyecto de la construcción, en general no son tareas específicas que a ustedes les corresponda realizar, porque son de pronto de otras especialidades, pero en los que el ingeniero industrial con conocimiento de la industria que piensa establecer necesita estar presente permanentemente. Y eso es un poquito nuestro objetivo, es decir, que en la presencia de ustedes en estos grupos interdisciplinarios, ¿sí?, tengan las herramientas para participar y conocer y saber de qué temas se están tratando y obviamente hacer su aporte a esto, ¿no? Entonces, dentro de los trabajos preliminares que uno va a tener y que nosotros vamos a abordar para la información de ustedes, van a comprender 3 unidades de la materia. La parte de arquitectura industrial, que se refiere fundamentalmente a una serie de aspectos a tener en cuenta a la hora de instalar una industria, ¿sí?, o seleccionar el lugar donde se va a instalar una determinada industria y cuáles son todos los elementos que hay que incorporarle a ese establecimiento, aparte de lo que es específico propio de la actividad industrial. Luego, como cualquier actividad industrial, va a tener que ser desarrollada dentro de algún recinto, y ese recinto nosotros lo denominamos en términos genéricos nave industrial. Esa nave industrial, desde los aspectos estructurales, lo que se refiere a la ingeniería civil, tiene que tener unos determinados elementos para que se sostenga y soporte todas las acciones climáticas a las que se ve afectado, y también sirva para, obviamente, desarrollar con comodidad y con eficiencia la actividad industrial. Entonces, bueno, uno enfoca el tema del diseño de las naves industriales desde ese punto de vista, y vamos a ver algunas cuestioncitas que tienen que ver con lo que nosotros como ingenieros civiles de pronto tenemos en cuenta, tenemos presente para diseñar. Y luego una unidad que se refiere a cómo uno, una vez que seleccionó el terreno, cómo acondiciona ese terreno para que tenga la forma deseada para la construcción que está haciendo, porque no siempre los terrenos se encuentran, ¿sí?, con la máquina pasada y listos para utilizar. Lo normal es que no, y que uno tenga que meter máquinas y mover tierra para un lado o para otro hasta que se acomoda a los desniveles o a los no desniveles que uno quiere dentro de la industria. Y luego viene la fase de proyecto. La fase de proyecto es típicamente de la ingeniería civil. Vamos a ver cuáles son las acciones que van a ir apareciendo sobre los elementos estructurales,
los reglamentos que nos las establecen para que ustedes los conozcan. Y vamos a ver las 3 formas o los 3 materiales más utilizados para hacer edificios industriales, que es el hormigón, la madera y el acero. Después vamos a ver una parte que es bastante interesante, que son las instalaciones en la industria. Y dentro de las instalaciones en la industria vamos a ver algunas que son muy comunes con las que ustedes tienen en la casa. El agua, la cloaca, ¿sí? Otras que son, las tenemos, pero a veces muy simplificadamente en la casa, y que en la industria por ahí suelen ser un poco más desarrolladas, como es el acondicionamiento del aire, tanto en lo que es refrigeración como calefacción. Y bueno, les vamos a enseñar cuáles son los elementos que se utilizan, y van a poder seleccionar un equipo de aire acondicionado, o seleccionar, ¿sí?, un sistema de calefacción. Y finalmente, dentro de instalaciones en industria, lo que les comenté hace un ratito, el tema de los efluentes industriales, ¿sí? Porque la industria no se termina donde termina el proceso, sino que la industria termina donde se da disposición final a todo aquello que sobra del proyecto, ¿sí? Eso desde lo ambiental se está haciendo cada vez más exigente, más importante, y está bueno que ustedes lo vayan conociendo, porque yo creo que puede ser un campo de acción y un campo de trabajo fuerte para ustedes al futuro. Luego queda el tema de la mecánica del suelo, que se refiere fundamentalmente a la caracterización de las propiedades del suelo donde uno va a apoyar a esa estructura, y los tipos de cimentaciones que se pueden hacer, es decir, cómo se resuelve el tema de apoyar una construcción en el suelo. Y finalmente, cuando uno habla de la construcción, vamos a ver un temita que es interesante, que es los montajes industriales. Ustedes van a ver que cualquier tipo de instalación industrial que uno quiera hacer, hasta una antena, si ya quiere considerar una industria, necesita un proceso de montaje, necesita elementos de montaje como son las grúas, como son los camiones para transportar las piezas que se van a montar. Entonces, los montajes industriales lo vamos a ver a través de una serie de ejemplos, ¿sí?, que nos permitan a nosotros visualizar cuáles son las necesidades del montaje de un elemento cualquiera. Existen también montajes para las obras civiles. Si uno va a hacer un puente, tiene que diseñar una ingeniería de montaje. Y si uno va a hacer cualquier instalación industrial, por ejemplo un aerogenerador, necesita obviamente transportarlo, montarlo, necesita elementos de izaje, dónde sostenerlo, cómo sostenerlo. Es un tema muy, muy interesante. Y dentro de la construcción también existe una parte del planeamiento, y dentro del planeamiento tenemos, que ustedes ya lo han visto en otras materias, creo que es operación inmunitaria. Ustedes han visto cómo se hace, ¿sí?, un camino crítico, un diseño de las distintas tareas que son necesarias para llegar a un determinado objetivo. Y dentro también de esto aparece la curva de inversiones, y aparece como el último punto, digamos, para terminar el combo de la construcción, el asunto de ver cómo son los contratos que se hacen cuando uno va a hacer un montaje industrial. No es que uno le vaya a dar muchos aspectos legales, pero sí 3 tipos de contratación que generalmente se utilizan para hacer este tipo de obras, y ver cada uno de esos contratos, no en detalle los aspectos legales, sino que la aplicación, ¿no? En qué tipo de obra es mejor un contrato o mejor otro contrato, y por qué. Y con eso cerramos el paquete. Profe, lo interrumpo un segundo. Dime. Hay unos compañeros que están queriendo entrar. Ahí espérate, que yo tengo que parar el compartir para permitirles entrar a todos. Ahí entró uno solo, bien. Ah, qué raro, habíamos puesto en el grupo. ¿Te dijo Álvaro? Sí, Álvaro, sí. Sí, él entró. Bueno, gracias, profe. No, por favor. Había una chica también, profe, esperando. Se fue. Abandonó. ¿Se fue? Abandonó. ¿Qué pasó? No sé qué pasó, que abandonó.
Claro, ahí le dije que la vuelvo a mandar porque me dijo que estaba esperando. ¿Entró o no? No la veo. No, empezó a no entrar. Bueno, cualquier cosa ustedes me pegan un gritito cuando hay alguien que quiere entrar, ¿ah? Bueno, Bueno, y vamos a continuar. Entonces, y después viene porque estamos cursando una materia, naturalmente, que tenemos que evaluarlo. Y acá, no sé, ya quizá ya han pasado unos años y ustedes están más o menos alguien les habrá comentado, pero nosotros hacemos todas las clases una pequeña evaluación que lo que busca es reafirmar lo que vieron en la clase anterior, ¿sí? Como para decir, bueno, yo les di una presentación, qué sé yo, la semana siguiente por lo menos que la vuelvan a ver, a leer, por ahí le damos algunos apuntes para que lean, ¿sí? Como para que ustedes reafirmen lo que vieron y se les, digamos, les sirva de una ayuda a memoria como para que queden los conocimientos un poquito más afirmados. Y para eso hacemos un cuestionario de 5 preguntas sobre el tema que lo subimos a la plataforma. Ustedes tienen acceso y son 5 preguntas que tienen 1 minuto para responderla, entonces dura 5 minutos. Bueno, por ahí se han quejado y le hemos subido a 6 minutos, pero se sobra porque es un multiple choice y ustedes tienen que seleccionar una de 3 respuestas. Y realmente son preguntas sencillas, no son preguntas complicadas. Entonces, habiendo prestado un poquito de atención, habiendo mirado la presentación de la clase anterior 10 minutos antes, alcanza, pero la idea es eso, que la vuelvan a ver, ¿no? Así que no se asusten por ese cuestionario, que todas las clases es un cuestionario, porque no es tan grave como suena. Y luego llegamos a la evaluación final de la materia, donde nosotros pretendemos sinceramente que promocionen todos. En general lo logramos, ¿sí? Y la materia, para ver si ustedes la pueden promocionar, tienen que alcanzar una nota o un rendimiento del 80%, ¿sí? Entonces, como son varias evaluaciones, nosotros tomamos las 10 mejores evaluaciones, tomamos esas notas, ¿sí? En general son 12, hay 2 que se descartan, de pronto algunas que faltaron. Entonces nos quedamos con las 10 mejores notas de las evaluaciones, ¿sí? Obviamente de las evaluaciones aprobadas, nosotros le vamos a ir dando todas las clases un trabajito práctico, y de ese trabajo práctico le ponemos una calificación. Entonces luego ponderamos el 60% del promedio de las notas con el 40% del promedio de los trabajos, ¿sí? Prácticos. Y si esa suma da 80, es decir, da 76 o más, 75 o más, ya tienen 80, pueden promocionar. Y como la materia no está indicada en el plan de estudio como promocional y es un lío los cambios, lo que hemos pactado es que luego le decimos, y ustedes se inscriben como si fueran a rendir una evaluación final, se presentan en estos exámenes a distancia, acreditamos con el DNI que están presentes y les confirmamos la nota que han obtenido, y con eso queda, digamos, el proceso de la aprobación de la materia terminado. Normalmente nosotros no queremos y nunca tratamos de ocupar ni una más de las 15 clases que tenemos asignadas, de modo que ustedes el último miércoles ya se sacan de la cabeza construcción y montaje industrial y se dedican a preparar las materias que quieran rendir. Nosotros no invadimos, a pesar de la distancia, de la cantidad de clases, tengamos 5, 8, el año pasado tuvimos 8 y lo hicimos en 8 clases. Nosotros no invadimos tiempo que consideramos de ustedes, en eso tratamos de ser muy respetuosos, y lo único que le pedimos a ustedes es que, bueno, los trabajos prácticos los entreguen en tiempo, en forma, no son muy largos los trabajos prácticos tampoco. La idea es que es una materia informativa, que es una materia amena, en general
no sé si por compromiso o qué, los chicos nos dicen que están conformes, que no les ha sido demasiado grave el tema de cursarla. Y bueno, lo que hacíamos nosotros como actividad final, eso fue 2016, ¿sí? Es hacer un asado en el predio de la facultad, que me parece que este año tampoco vamos a tener, no tuvimos 2020, no vamos a tener 2021, salvo que las restricciones se levanten y podamos hacer un encuentro y vernos todos, ¿no? Tenemos 2017, ahí tenemos 2018, esto éramos unos cuantos más, así que nos juntamos en el quincho de la universidad. Pero bueno, si existe la posibilidad, será el momento de encontrarnos, compartir un asado y bueno, y pasar un rato lindo. Esperemos que se pueda dar. El año pasado no se pudo y esperamos que bueno, nos gustaría que este año sí se dé, ¿sí? Y básicamente el horario es de 14 a 18, pero por cuestiones laborales, tanto Daniel como yo, lo vamos a hacer de 15 a 18. Pero a alguien le informé de 14 a 17, pero estuve hablando hace un ratito con Daniel, lo vamos a hacer de 15 a 18. Profe, lo vuelvo a interrumpir, pero ahora hasta el profe Daniel puso en el grupo que si lo podían aceptar. ¿Por qué lo tenemos que aceptar? En la llamada. ¿Por qué tenemos que aceptar? ¿Para qué queremos otro profe que me tienen a mí? A ver, nos vamos a admitir a todos. Habían un montón. Ahora sí estamos todos. Ya somos 25. Está más que bueno esto. Dani, ¿llegaste? Ahora sí. Ahí puse que sí, profe, en el chat. Ahí pusiste que sí, ¿no podés hablar? Ah, bueno. No, les cuento así como anécdota, que las últimas veces que nos habíamos comunicado con Daniel, a mí se me había instalado una aplicación que acá que me muteaba mi sonido, entonces yo no escuchaba nada, y él escuchaba, así que lo usaba de oído, Daniel, pero encontré mi problema y ya estoy solucionado, ya me escuchan ustedes, yo los escucho a ustedes perfecto. Hola, ahora solo falta que él entre y nos salude. Hola, ¿me escuchan ahí? Hola Dani, Sí, estamos. Ahí estamos, bueno, muy bien. ¿Estás autorizado a presentarte? Estoy. Ahí no te escuchamos más. Daniel. Hola, ¿me escuchan? No sé por qué se me va el... Sí, ahora sí te escuchamos. Sí. Ahí estamos. Bueno, ¿cómo les va, chicos? Estaría bueno que prendieran las cámaras, ¿o no? Si querés las prendemos un ratito, así nos vemos. Lo que pasa es que viste por ahí el que tiene flojito, el que no tiene muy buena ancho de banda, por ahí se le cuelga, ¿viste? Por eso no lo habíamos puesto. Bueno, este soy yo. ¿Cómo les va? Yo estoy en un café. ¿Estás en un café? ¿No llegaste a tu casa? No, sí. Bueno, ¿hay caras conocidas o no? A Daniel lo deben de conocer de geometría, ¿o no? ¿Quién ha sido alumno? A ver que levante la mano que ha sido alumno mío. Ahí está, David, no me acuerdo. La Julieta. A mí me tomó el final usted, profe. Hay varios. Fue el primer profesor que me aprobó una materia. Así que gracias. Acá seguimos. Bueno, muy bien. Qué linda propaganda. Menos mal que tenés buenos recuerdos. Sí. Sí, eso y alguna otra tiza voladora, pero nada más. Daniel. Esas son las cosas que me quedaron de la secundaria. No, yo siempre cuento que un día vino acá una amiga de mi señora con el novio, y el novio había sido alumno mío. Estábamos comiendo un asado acá en mi casa y salió el tema. Y dice, sí que fue profesor tuyo. Y me dice, sí, me bajó. Dice, los profes, hay que hacer una aclaración.
Los profes, hay que hacer una aclaración, los profes no bajan, se bajan los alumnos cuando no Sí, estudian. bueno, pero vos viste que la expresión típica es me bajó. Y no sé, menos mal que estábamos en medio del asado, así que fue cuestión de sacar un vino y que pasara el mal momento. Bueno, ¿ya hiciste la presentación formal o la hacemos? Sí, hice la presentación, ¿sí? Un poco que, digamos, melancólica las últimas diapositivas con las imágenes de cuando compartimos el asadito. Sí, bueno, pero yo no pierdo la esperanza, ¿viste? De que nos llegaran a habilitar para fin de año y podamos juntarnos en el quincho. Pero bueno, está compleja la cosa. Así que les di la presentación. Bueno, te comenté que le he escrito a Elena, pero no me ha contestado. Ellos no ven, ustedes no ven el curso 2021, ¿verdad? No, profe, hoy fui a matricularme y no me aparecía el 2020 y bueno, no en el 2020 no te van a dejar el 2020, está cerrada, pero yo tengo acceso al 2021, por eso me extraña que ustedes no. Capaz no está visible porque nadie lo ha podido ver. No, por eso es que no tengo alumnos, estamos matriculados Daniel y yo, ¿viste? Y no estábamos con ganas de cursar de nuevo, entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? Así que menos mal que me escribieron y nos hemos podido juntar, ¿sí? Como somos... Dice que no está mostrado a los estudiantes el curso. Así es, Bueno. ese es el cartel que... El cartel que tenés ahí. Sí. Bueno, hay que ver qué pasó, porque eso no lo podemos manejar nosotros. Miro por el costado porque lo tengo en otra pantalla. Sí, bueno, dice que no está figurando, no está mostrado para los alumnos, es el cartel que aparece. Bueno, de ahí lo vamos a ver cómo se arregla, a ver si se pueden matricular para la semana que viene. De todos modos, pase lo que pase, la semana que viene yo les mando al grupo de WhatsApp el Meet y los espero a las 16 acá, así largamos. Y en esta horita que nos queda, ¿sí? Vamos a los efectos de no alterar nuestro cronograma, porque son 15 clases y nosotros las tenemos asignadas cada uno. Vamos a ver el primer tema, ¿sí? Del cual, de la primera presentación, yo hoy día, esta vuelta voy a pasar rápido y me voy a dedicar más que nada a la segunda, porque la primera presentación hay un apunte que es instalaciones industriales o naves industriales de Samatan, que relata bastante bien todo el contenido de la presentación. Entonces ustedes lo tienen escrito y es realmente un texto que parece largo, pero ya si se pueden leer, lo van a ver que ameno que es de leerlo y no dice cosas raras, sino que lo que hace es ordenarles un poquito todo lo que ustedes tienen que tener presente a la hora de diseñar una nave industrial o empezar con el tema de seleccionar dónde van a ubicar y qué es lo que tiene que tener un predio industrial. Después adentro de la industria tendrá, como les dije, lo que ustedes quieran hacer, si van a hacer una cervecera, una conservera, una fábrica de aceite, la fábrica de la industria que ustedes quieran la van a poder hacer ahí adentro con toda la maquinaria propia de la industria, pero la industria tiene todas unas partes que son comunes y a esas son las que vamos a dedicar en esa presentación nosotros. Yo se las voy a dar muy breve y después vamos a verle una segunda presentación en la que vamos a tocar temas que son ambientales, que es otro aspecto que cada vez tiene más peso. Ustedes han visto ya cómo se da en todos los ámbitos, ¿sí? Se está teniendo mucho más cuidado del medio ambiente, desde que admitía dos más. Desde el momento en que uno hace una construcción y tiene que determinar cómo va a disponer los elementos, los residuos de la construcción,
¿sí? Hasta, como les decía, en una industria, y que ve muy bien cómo va a ser uno con todos esos desechos que salen de la construcción, ¿sí? Yo anduve en un momento por la Chrysler de Rosario, y es increíble, ellos dicen que tienen una industria prácticamente cerrada, salvo una corriente líquida, que es agua, ¿sí? Que la devuelven a un arroyo de la industria, no sale nada, es decir, todo se reusa, todo se recicla, ¿sí? Hacen tratamiento de todo, y cuando uno dice, a ver, pero si ellos tienen que tener una batea en la que pintan las piezas de los autos, y en ese mezcla de chocolate con no sé qué, del color que sea el auto, ¿cómo hacen para que eso termine siendo agua y el resto del residuo dónde está? Y lo logran. Yo lo único que lamenté en la presentación que me hicieron en Rosario en ese momento fue que no fueron 2 ingenieros industriales a darme la presentación, sino que fueron 2 ingenieros en medio ambiente. Y yo dije, pucha, qué lástima. Y los ingenieros industriales tienen conocimiento y capacidades para tener estos temas, y en una industria importante del país no hay ingeniero industrial. Digo, algo no nos está funcionando bien, y se lo digo seguidamente a Pablo, con el cual me une una gran amistad, y le digo siempre, Pablo, le digo, veamos cuando se baraje y se dé vuelta, porque hay que modificar un poco los aspectos curriculares de la carrera, y si no le das un poco de peso al tema de fluentes, al tema ambiental, para que ustedes salgan preparados y tengan un campo de acción importante donde puedan desarrollarse, ¿no? Así que, ¿qué es eso que tengo? 13 más, curiosidad. ¿Quiénes son? Ah, no, es que no los veo yo a todos en la pantalla, está bien, no soy yo. Ahí se pueden fijar si pueden ver la página de la Facu. ¿Tocaste algo? Sí, programé la fecha. Ah, bien. A ver, ¿me Sí, pueden profe, decir, ahí apareció. chico? ¿Apareció? Sí. Matías dice que sí. Muy bien, ahí estaba desconfigurada la fecha de inicio y de finalización del curso, así es que a partir de ahora vamos a empezar a subir los apuntes y las carpetas, porque son las mismas, creíamos que no iban a actualizar la que ya teníamos el año pasado. ¿No las han transferido? No, así es que tenemos que hacer el mismo trabajo. Pensé que iba a ser automático, como pasa en las otras facultades y universidades, pero no. ¿Qué estás diciendo? ¿Que los muchachos no son...? Sí, no está. Porque eso lo controlamos nosotros. Bien. Una consulta antes de que sigas con el tema, Dani. ¿Explicaste algo sobre la entrega de los trabajos, los grupos y demás? Eso es su trabajo, señor. Bueno, ¿lo aclaramos ahora o ahora? Todo tuyo. Te dije que te presentaras y no me escuchaste. Bueno, si ya me conocen los chicos. No, vamos a ver. Pero ahora, bueno, muy bien. Ahora estás en tu versión exigente. Entonces, para ponernos de acuerdo con como les habrá explicado el ingeniero, todas las clases damos un tema nuevo, excepto algunos temas que son más largos y necesitamos 2 o 3 clases. Entonces, en cada clase desarrollamos o explicamos una temática y un trabajo práctico, y ustedes tienen que presentarlo a la clase siguiente. La idea de esa presentación es que ustedes lo hagan en grupo, ¿sí? Entre 3, 4 alumnos, y presentan un trabajo práctico por grupo. Nosotros corregimos, ustedes lo suben a la tarea en la página, lo corregimos, y si tienen alguna observación la salvan para la otra semana, ¿sí? La idea es que ustedes ahora en el transcurso de la semana me manden por mail el nombre de los grupos, el nombre del grupo, que puede ser un nombre de fantasía, o los apellidos, algo que sea característico y que los podamos destacar, y los integrantes, ¿sí? Con los mails de cada uno. Tratamos de movernos mucho con el mail particular, así les llega la información a todos, y el WhatsApp, que no sé quién de los que están presentes es el administrador. Inés. Sí, ¿quién era el que está hablando? Ahí está, Inés. Bueno, muchas gracias. Entonces, a partir de ahí, excepto los fines de semana, nos podemos comunicar para
resolver cualquier problema. Lo que sí les aclaramos que las consultas que hagan de cada tema se la tienen que hacer al profe que ha dictado ese tema. ¿Está? Entonces el práctico que va a corresponder a la temática que va a desarrollar Daniel, le harán las consultas pertinentes de ese tema a él. Yo empezaré la semana que viene. Sí, es así, Dani, la semana que viene... Sí, la semana que viene... Vamos a subir el programa, las condiciones de cursado y el cronograma. Bien. De las clases que... Así ustedes saben qué clase o qué tema se va a desarrollar en cada miércoles. Bueno. ¿Alguna consulta? ¿Cuántos integrantes, profe, por grupo más o menos? Y ahora están anotados, son 26. Estaría bueno que no fueran más de 4. Lo que pasa es que cuando son muchos, de más de 3 o 4, siempre hay uno que es el que prepara el mate, digamos. Y los otros son los que siempre hay alguna mochila ahí cuando son muchos. Parece ser que cuando son varios no cuesta llevar una mochila, ¿viste? Entonces... Sí, ustedes armen el grupo. No estoy viendo que hayan alumnos, cierto, que no cursan ahora los extranjeros. No tenemos extranjeros. No tenemos extranjeros, porque antes poníamos un extranjero por cada grupo, así se podían adecuar al castellano. Claro. Bueno, teníamos unos franceses que balbuceaban ahí. ¿Cómo? Teníamos unos franceses que balbuceaban el español. Sí, para la fiesta estaban ahí siempre, pero pero aprendieron a comer carne y tomar vino rapidísimo. Son una cosa, pero sí. No les costó nada eso. Bueno, entonces ustedes son los que forman los grupos, por favor, y me mandan por mail. Les dejo mi mail por el chat, así me lo envían, preparamos la planilla de grupos. Que a partir de ya el lunes que viene, el miércoles que viene, podemos empezar a corregir y a entregar los trabajos prácticos. Bueno, yo el enunciado de este trabajo práctico, ¿sí? Se los voy a pasar al grupo, ¿saben? Le voy a pasar un PDF al grupo, así ustedes tienen el enunciado. Se los voy a contar, obviamente, en la presentación, pero, digamos, el enunciado formal, escrito, se los paso por WhatsApp, así lo tienen. Se lo paso al grupo y así ustedes pueden hacer el práctico. No es nada muy complejo, ya lo vamos a charlar. Pero vamos a empezar rapidito con esto. Como le dije, esta presentación se las voy a dar rápido, la otra un poquito más lenta, pero todo en menos de una horita, ¿no? Así, una clase súper comprimida vamos a hacer hoy. ¿Sí? De las 15. De 15 a 18. ¿Está bien, Dani, no? Bueno, sí, profesor. Qué lujo con ese. Bueno, larguemos entonces. ¿Están viendo la pantalla, verdad? ¿No están viendo una pantalla, construcción y montaje industriales, arquitectura industrial? No, profe. No se ve, Dani, no está compartida. Es raro, che. Porque a mí me dice que sí. Bueno, vamos de vuelta. No se puede compartir. Bueno. Esperen que hay dos más que quieren entrar. Luca, Agustín. Uy, están llegando un montón. ¿Qué pasó? Ustedes le cuentan lo que hemos dicho de los grupos y todo eso, por favor, a los chicos que están entrando. Lucas, Agustín, no sé quién más. Hola, profe, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Hagamos una cosa, Dani, apaguemos las pantallitas, ¿sí? Que puede ser por eso que no nos esté dando el ancho de banda para compartir. A ver ahora. ¿Ahí ven? Sí, ahí empezó, ahí sí se muestra. Ahí está, bueno. Larguemos antes que se arrepienta entonces. Vamos a ver el tema de arquitectura industrial que les comentaba.
respecto a todos esos elementos que hay que tener en cuenta, además de lo que es la parte estrictamente de la industria, ¿sí? Y para ello vamos a empezar viendo algunos aspectos de la industria que obviamente ustedes los vienen trabajando en otras materias, lo conocen, pero nosotros vamos a pensar una industria que tiene tres componentes principales. Por un lado, las materias primas, a partir de la cual la industria se alimenta para generar, ¿sí?, sus productos comerciales, y que para ello utiliza algunos medios, ¿sí? Esos medios pueden ser procesos, obviamente una tecnología que tendrán que ustedes necesariamente incorporar y que es propia de la actividad industrial que van a desarrollar, e instalaciones, tanto instalaciones propias a esa tecnología como todas las instalaciones generales que vamos a ver acá, ¿sí? Pero básicamente una industria para nosotros es eso, es un establecimiento que toma materias primas, a través de los medios elabora productos comerciales, ¿sí? Una visión particular de lo que es una industria, y a la cual nosotros nos vamos a hablar fundamentalmente de lo que son las instalaciones. Como el resto es muy particular y muy específico de lo que ustedes vienen estudiando ya hace años. Les quiero mostrar unas filminas muy representativas de cómo ha sido la evolución de la arquitectura industrial, es decir, de cómo del entorno donde se desarrolla y cómo se desarrollaba la actividad industrial desde sus principios. Y lo primero que yo rescaté fue esta pintura, que es una metalúrgica del siglo XVIII, donde ustedes ven que todo se desarrolla dentro de un mismo ámbito, sin ningún tipo de elemento de protección, sin elementos prácticamente de transporte, con un aporte de lo que era la fuerza humana y el riesgo de las personas, totalmente inadmisible, digamos, para los tiempos que hoy corren, pero así se comenzó. Acá tienen aún más atrás, en el siglo XVII, cómo se hacía, ¿sí? Disculpa que le interrumpa, me parece que no se nos está cambiando la diapositiva. ¿No están viendo? Seguimos viendo construcción y montajes industriales. Ya. Bueno, vamos a volver a compartir, a ver si es que por alguna razón no vieron tampoco la otra de los medios, nada de eso. No. Bueno, vamos a volver a ponerla. Entonces, cuando yo vaya avanzando y vean así que no funciona, avisen, porque no sé por qué está pasando eso. A ver, ¿ahí ven? Ahí se está compartiendo. Bueno. A ver, fijémonos si pasa. Ahí empieza. ¿Pasó ahí? No. Profe, ¿puede ser que esté compartiendo solo el PowerPoint? Porque cuando pone la diapositiva sigue en la misma. Cuando pone presentar sigue en la misma. Se sigue viendo PowerPoint. Se sigue viendo PowerPoint. Quizás tiene que compartir pantalla o ahí, la presentación. ¿Y ahí lo ven? No, profe. No. Fíjese abajo donde está el micrófono y todo eso. Hay un cuadrado con una flechita y ese es para compartir pantalla. Sí, vos sabés que es que al compartirla, evidentemente, ¿saben qué voy a hacer? Voy a presentar. A ver. Vamos a ver si presento así. Porque es raro que ustedes lo vean cuando cambio la pantalla. Qué raro que ustedes me vean. A ver si pongo la pantalla completa, a ver si ustedes me ven ahí. ¿Ahí ven?
¿Algo? No, Dani, no se está viendo. ¿Estás trabajando con 2 pantallas? No, estoy trabajando con una sola. Eso es para los genios de la computación. Bueno, mientras hace eso, les comento a los chicos que ya les habilité en la página de la cátedra la unidad 1, Arquitectura Industrial, donde están todos los apuntes que comentaba Daniel. ¿Me escuchan? ¿Ahí lo ven? Perfecto, profe. Perfecto. ¿Ahí cambió? Sí, ahí está Dani. Entonces, en todo caso, a ver, si no anda de la otra forma, no, ahí ven bien, no, aunque no sea la presentación. Sí, está bien, ahí se ve bien. Bueno, eso le decía, bueno, esa fue la pantalla, la primera que le hablaba a las materias primas, los medios, los productos comerciales, ¿sí? Y dentro de la evolución histórica, la primera imagen de esta metalurgia del siglo XVIII, que les decía, ve que es una pintura donde todo es a mano, sin ningún tipo de protección, no hay casco, no hay antiparra, no hay elementos de protección personal de ningún tipo, ¿sí? Peor para el siglo XVII, que se procesaba la caña de azúcar de esa forma, incluso como se hace en el norte, con la gente con muy poca ropa, ¿sí? Donde no había ningún tipo de seguridad de las que hoy se manejan para los establecimientos industriales. Ya en el siglo XVIII, XIX, ¿sí? Ahí tienen una embotelladora de leche y ahí ustedes están viendo por lo menos ya la incorporación de una tecnología básica como es esta línea de caños que permitía llevar la leche a las botellas. En el caso del molino, ya empezaban a utilizar a los animales como colaboradores en la industria, entonces obviamente con herramientas muy rudimentarias, pero ya se molía, ¿sí? No a mano la caña de azúcar, sino que ya se le empezaba a hacer la molienda utilizando la fuerza animal. Ya en el siglo XX aparece esto que ustedes lo habrán visto en alguna materia, que es la línea de montaje, que fue el gran aporte de Henry Ford a los efectos de construir vehículos, la primera construcción de vehículos en serie, cuando decía que había Ford para todos. No, nunca fue verdad, pero bueno, más o menos ese era el eslogan que se tenía, ¿no? Siguiendo con la industria azucarera, ya en el siglo XX dejamos de hacerlo de intemperie, ya empezamos a tener elementos mecánicos para poder hacer, ¿cierto?, la molienda, ya apareció el puente grúa para llevar los elementos pesados de un sector a otro. Después van a ver otra filmina en la que actualmente cómo se hace, ¿no? En este caso, la industria automotriz evolucionó muchísimo, ya empezamos a contar con cinta transportadora. Antes los vehículos se movían a mano de un puesto de trabajo a otro, ahora ya se va haciendo en forma automática, ¿sí? Aparecieron los elementos también dentro de la industria automotriz de izaje y movimiento de piezas a través de puentes grúas. Aparece, todavía acá no se ve la parte de la robótica, pero sí ustedes piensen cómo hay que ir adaptando las construcciones para que soporten estas cargas que cada vez van siendo más grandes y más frecuentes. Sigue la cinta transportadora para mover todo el sistema de producción. Eso es una industria azucarera hoy. Uno entra y lo único que ve son los paneles de control, no solamente se ve la caña de azúcar afuera de la parte industrial. Uno cuando anda caminando por estas pasarelas sabe que se está procesando el azúcar del otro lado, pero ya no se ve absolutamente nada, está todo tecnificado. Obviamente eso, digamos, que es lo último en una fábrica como es la de Mercedes-Benz, donde ya aparece más un hospital, ¿cierto? Y aparece más un quirófano que una fábrica de autos, donde todo es impecable y todo tiene un control de calidad bárbaro. De esto, ¿cierto? La primera pintura que vimos, evidentemente que la industria ha pegado un salto en calidad y en tecnología realmente muy importante, ¿no? Fíjense en
los sistemas de iluminación, que originalmente era lo que entraba por las ventanas. Acá prácticamente se abandona en estas instalaciones la iluminación natural, se busca la iluminación artificial y que no haya sombras, que sea lo más uniforme y con una cantidad de lúmenes conforme a las actividades que se van a desarrollar. Realmente se maneja con un confort impresionante, incluso hay incorporación de música y otro tipo de elementos para mejorar el rendimiento de las personas. ¿Cuál es la situación actual de la actividad industrial? Y la situación actual es que se está tendiendo a los polos industriales. ¿Esto por qué? Porque en los polos industriales se diseñan y se instalan todos aquellos servicios que son propios de la instalación industrial y que no son tan dependientes o que no son tan vinculantes a la actividad de la vida diaria. Por ejemplo, los polos industriales necesitan cañerías de agua potable y cañerías de agua cruda, es decir, agua más barata, simplemente filtrada para la actividad industrial. Entonces, eso facilita la instalación, la actividad industrial, y por otro lado, la barata le permite entregar agua en las cantidades que la actividad industrial las necesite, y se reserva el agua potable, que tiene mucho más costos de obtención. Lo vamos a ver si vemos esa clase de efluentes industriales y tratamiento de agua en industria y servicio. Vamos a ver cómo se potabiliza el agua. Entonces vamos a ver que tiene costos interesantes, y los polos industriales no necesitan eso. Los polos industriales también necesitan un abastecimiento de energía en disponibilidad de potencia muy distinto a la de una vivienda. Entonces el tenerlos todos juntos hace que se puedan optimizar en ese sentido la alimentación de energía. Otro tema importante es que muchas veces, ¿sí?, lo que es el descarte de una actividad industrial sirve de materia prima a la otra, ¿sí? Entonces se pueden disponer las mismas con cercanía, de modo que no haya que hacer tanto movimiento de materia prima, y los desechos de uno sirven para elementos de materia prima de otro. Entonces esa compatibilización de industrias puede hacerse en un polo industrial. También se pueden tener instalaciones específicas para la conducción de los efluentes. Una cosa son los efluentes cloacales, los que salen de las instalaciones que usa la gente, y otro los efluentes, los desechos de la industria. Pueden tenerse entonces posibilidades de segregación, de tener caminos distintos y plantas de tratamiento. Entonces el polo industrial nos brinda, y por eso se están desarrollando en tantos lados, ¿sí? Nosotros tenemos en La Cera, tenemos en Rodríguez Peña, tenemos el PASIP en Palmira, y se siguen desarrollando por todos lados porque realmente a las industrias les conviene agruparse y desarrollar sus actividades en distintos puntos. También sacándolos de todo lo que es la zona densamente urbana, porque en general los medios de transporte que se utilizan son camiones, son elementos de mayor envergadura que realmente no pueden entrar a las ciudades. Entonces los polos industriales se empiezan a desarrollar en las periferias, utilizando a veces hasta terrenos que son más económicos, y mejorando entonces un poquito la zonificación, eso que tanto digamos prensa se le da hoy, ¿sí?, que es al uso del suelo, ¿sí?, al ordenamiento territorial, y entonces en general las grandes ciudades van tendiendo a esto, ¿sí? Hay otra situación también actual, es que los procesos evolucionan en forma permanente, ¿sí?, y por lo tanto en esa evolución de los procesos también hay, como vimos, como les mencioné recién, empiezan a aparecer los puentes de grúa, empiezan a aparecer los elementos de transporte, empiezan a aparecer especialmente en la actividad automotriz toda la parte robótica, y por lo tanto grandes brazos de pesos fuertes que tienen que transportar y que tienen que hacer trabajos específicos en cada puesto, ¿sí?, de producción, y entonces aparecen necesidades de elementos sostén, y
y entonces aparecen hoy mucho más cuando uno hace o esto se traduce, cuando uno hace una construcción, se traduce más en aquellos proyectos, aquellos diseños de planta libre que se llaman, es decir, minimizar la cantidad de interrupciones, columnas, esas cosas en el medio de la nave, grandes luces, y dejar libre para que adentro, ¿sí? En función del proceso y de la evolución del proceso, la nave se pueda ir adaptando a las distintas condiciones y a los distintos cambios que se van produciendo en el tiempo. Estos procesos también están, ¿sí?, acompañados de materiales nuevos y técnicas nuevas para lograr los mismos productos. Existe una composición nueva relativamente, que es el tema del bienestar del personal, que es algo que viene evolucionando hace muchos años, pero la incorporación de los visitantes. Antes uno para ir a una determinada industria, una bodega, por ejemplo, era muy difícil que lo dejaran entrar, salvo que fuera amigo del dueño o de alguien influyente. Hoy en día a los visitantes se los trata de captar porque son una nueva fuente de ingresos para las bodegas, y los tours, el camino del vino y demás son ampliamente difundidos. Bueno, hace 20 años a una bodega no se entraba fácilmente. Hoy es un camino, un recorrido turístico que quien viene a Mendoza difícilmente deje de hacer. Y como les decía también, el tema de la automatización ha cambiado muchísimo lo que es el ambiente, lo que es, digamos, la arquitectura y la visión que uno tiene de una empresa actualmente nueva, moderna. En función de esto, nosotros vamos a tratar de enunciar, y aquí no voy a entrar en cada uno de estos temas, sino que cada uno de estos temas ustedes los tienen desarrollados ahí en el texto de Samathan que les comenté, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las normas fundamentales para proyectar un establecimiento industrial desde, como les decía, lo común. Cada industria luego tendrá su propia característica y su propia tecnología y sus propias maquinarias y sus propias necesidades de espacio para desarrollarlas en horizontal o en vertical, ¿sí? Pero lo que vamos a tener que tener en cuenta es, por un lado, la articulación espacial, ¿sí? La articulación espacial, ¿a qué se refiere? A la relación que existe entre las instalaciones que va a tener la industria, ¿sí?, y los espacios que uno necesita para realizar los procesos, para circular, porque uno tiene que poder moverse con comodidad y seguridad entre los distintos puestos de trabajo, y a todos aquellos servicios auxiliares que hacen a la necesidad de funcionamiento de la industria. Para eso vamos a tener que tener en cuenta estos principios que los van a ver, como les dije, detallados en Samathan, estos principios generales y la naturaleza de la fabricación, y que se refiere fundamentalmente a todas las instalaciones auxiliares que tiene la industria, ¿sí?, y a qué es lo que se fabrica dentro de la industria, hacia el proceso se desarrolla en vertical o en horizontal. Bueno, todo ese agrupamiento de necesidades lo van a ver en ese punto. Después vamos a ver también el tema de cómo se selecciona un terreno, qué formas de terreno nosotros normalmente tenemos disponibles, y cuándo podemos seleccionar una o cuándo podemos seleccionar otra, y cuáles son los condicionantes, ¿sí? Si tiene servicio, si no tiene servicio, si tiene acceso, si no tiene acceso. Ese tipo de cuestiones son fundamentales a la hora de elegir un terreno que sea adecuado, porque el terreno puede ser barato, muy lindo, de muy lindas dimensiones, pero está alejado 3 kilómetros de la ruta, la vía de acceso principal, y el acceso es imposible que sea transitado por un medio de carga, como un camión, digamos, es decir, y que cuando llueve es inaccesible. Entonces nosotros no podemos quedarnos aislados con la fábrica por un evento natural como es la lluvia. Entonces, si se elige ese terreno que es más barato porque están metidos adentro, habrá que pensar en una inversión para hacer un camino de acceso, y habrá que decidir si esa inversión adicional justifica comprar ese terreno o hay que salir a buscar otro, ¿sí? Lo mismo pasa con la posibilidad de que tiene ese terreno de acceder a los servicios, ¿sí? Si
si el terreno está a 3 kilómetros de la línea de alta tensión, de la cual yo puedo bajar un trafo para alimentar la fábrica, y bueno, y son 3 kilómetros de tendido de línea que no son baratos, y por ahí el terreno muy lindo en algunos aspectos puede que sea desaconsejable. Vamos a ver también, dentro de esta articulación espacial, qué tipos de edificación y qué materiales se utilizan, y vamos a ver también los elementos de transporte que se utilizan y los espacios que ellos requieren. Y cuando me refiero a elementos de transporte, me refiero al transporte interno y al transporte externo. ¿Sí? Afuera tienen que haber posibilidades de acceso y de salida de materia prima y de producto elaborado, movimiento de personal, movimiento de visitantes, movimiento de proveedores. Es decir, todo eso tiene que estar contemplado cuando uno analiza la articulación espacial de una construcción. Entonces, bueno, esos aspectos los vamos a tener que tener en cuenta. ¿Sí? Lo otro que vamos a tener en cuenta es cuáles son las disposiciones constructivas. ¿Sí? Entonces, en esto se resumen en las disposiciones planialtimétricas, donde aparecen la nave principal, los edificios auxiliares, ¿sí? Y cada uno de ellos, tanto el principal como el auxiliares, ver cuáles son los materiales que son más aconsejables para construir. En general, el tema de los materiales muchas veces está asociado a un tiempo de ejecución. El tiempo de ejecución en la industria muchas veces tiene valor. Entonces, a veces construcciones que son más caras, como son construcciones en seco, como son construcciones metálicas, prevalecen sobre las construcciones tradicionales, que me refiero a ladrillo, hormigón, porque la construcción húmeda, ladrillo, hormigón, necesita tiempo de fraguado, tiempo de secado, que hacen de que los tiempos se extiendan, y en los materiales, las construcciones en seco, esos tiempos se reducen. Cuando una empresa, por ejemplo un supermercado, ¿sí?, que tiene una facturación diaria impresionante, 2 o 3 días antes que habilite, son 2 o 3 días de facturación que hacen que el aumento en el costo de la construcción del salón sea insignificante. Y si ustedes miran, todos los supermercados, los grandes hiper, están todos hechos en estructura metálica. Y la estructura metálica es mucho más cara, pero bueno, tiene el beneficio del tiempo. Entonces, dentro de las normas fundamentales para proyectar, por un lado la relación de espacios versus la actividad que se va a desarrollar, por otro lado las disposiciones constructivas. Y la bibliografía, como les dije, San Martín, el elemento de arquitectura industrial, se los ha pasado a Daniel ahora como elementos de consulta, y de ahí van a poder sacar toda la teoría para ver esta parte, esta primera presentación. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. ¿Se han escuchado bien? Sí, perfecto, profe. Sí, profe, todo claro. Bueno, el trabajo práctico, y ahora se los comento, va a estar orientado a esta presentación. Ustedes van a tener que elegir una industria a la que quieran, si en alguna otra materia han desarrollado una actividad industrial, cosa que puedan hacer una pequeña memoria, puedan decir el volumen de producción que ustedes están pensando, y en función de ese volumen de producción, cuáles son los elementos, ¿cierto?, la tecnología que necesitan aplicar, las distintas máquinas y elementos que necesitan disponer en la industria para producir ese producto, y a eso le van a tener que sumar, ¿sí?, alrededor de eso, le van a tener que sumar todas aquellas instalaciones auxiliares y hacer lo que se denomina un layout. Dentro de, cuando uno habla de un layout, habla, por ejemplo, de algo así, ¿sí?, donde ustedes tienen acá la instalación industrial, tienen la portería de acceso, los servicios auxiliares, en este caso, bueno, hay una línea de ferrocarril para entrar, ¿sí?, una parte administrativa, cantina, vestuario, si hay lugares de estacionamiento. Es decir, por un lado, la industria,
y por otro lado todo alrededor. Y eso sí, pongan dimensiones de todo, ¿sí? Para que sepamos nosotros, digamos, bueno, todo esto entra en un terreno de ¿cuánto? De 200 por 400 metros. Bueno, ese es lo que va a ocupar la nave. ¿Sí? Es muy importante que definan ese tamaño, porque ese tamaño de terreno va a ser el que luego lo va a tomar el ingeniero Videla, ¿sí? Y les va a hacer que hagan un movimiento de suelo para una topografía que él les va a dar, acorde a la nave que ustedes están haciendo. Pero hagan algo grande, no me hagan algo de 10 por 20, hagan una cosa que tenga 50 por 100, 100 por 200, 100 por 100, en ese orden de magnitud. Si buscan en internet van a encontrar muchísimos layouts de distinto tipo, incluso la industria con el layout de la industria. Bueno, se permite el copiar y pegar hasta cierto punto, ¿cierto? Después incorporen todo lo que falte en función de lo que van a ir leyendo ahí en el libro, en el texto ese de Samatán, ¿sí? También están en algunas cuestiones que yo no les he mostrado, algunas filminas que yo no les he mostrado, están los títulos de lo mismo que dice Samatán, así que no es que se hayan perdido nada, sino que por ahora no lo han escuchado, pero lo van a poder leer. ¿Está claro? Y vamos a ver esta otra presentación, que esta es la que no tengo, digamos, una bibliografía para darles, ¿sí? Pero que se refiere al impacto ambiental de la localización, ¿sí? Y en esto quiero hacer referencia a esta imagen, que era la imagen de la prosperidad del siglo XIX, con las industrias y con las grandes humaredas, y porque había una capacidad de producción impresionante. Obviamente hoy eso merece el rechazo de todos, porque lo que están haciendo estos humos negros saliendo al aire libre es contaminar y generar polución y generar inconvenientes para la salud de la gente, para todos los que viven en las inmediaciones, e incluso a distancia, y cuando se producen precipitaciones provocan ese efecto que se denomina la lluvia ácida. Estos gases se disuelven en el agua y caen como ácidos y han terminado desde ya destruyendo obras arquitectónicas de la antigüedad de muchísimo valor, que ha costado mucho y algunos no se ha podido reparar, porque estas lluvias ácidas se han ido comiendo esas estructuras originales. Entonces, cada vez se piensa mucho más en esto, en el impacto ambiental de la localización, que es un complemento a todo lo que vimos recién. Es decir, recién vimos una serie de condicionantes tengo posibilidad de saneamiento, no tengo, entonces en función de eso voy eligiendo el terreno. Acá voy pensando también en la selección o la implantación o la localización de la industria, viendo qué impacto y qué tengo alrededor, y esto justifica una vez más y con más fuerza la creación de los polos industriales. Bueno, como términos generales, la actividad industrial genera beneficios y genera perjuicios, y es inevitable, ¿sí? No hay ninguna actividad industrial que solo genere beneficios y no genere algún tipo de perjuicio, digamos, o si no le quieren llamar de esa forma perjuicio, digamos impacto, ¿sí? Para ser más suave, pero en realidad son perjuicios, ¿sí? Y también es cierto que ha costado mucho a los que conducen las actividades industriales hacerles ver que no solo tienen que mirar los beneficios, porque es como que tenían, ¿sí?, la vista clavada hacia arriba y no veían hacia abajo. Es decir, que tienen que atender al tema de la generación de perjuicios, que tienen que tomar conciencia que existen y que, como no se pueden evitar, lo que hay que buscar es la minimización. ¿Alguien quiere entrar? ¿Sí? A ver, para un minutito de cosas porque sentí un ruidito. Probablemente alguien esté queriendo entrar. Sí. Ahí está.
sigamos entonces viendo mi presentación. ¿Estamos viendo ahí? ¿Se ven, muchachos? Sí, profe. Ah, bueno. Entonces, dentro de eso, nosotros vamos a establecer lo que llamamos las 3 reglas de oro. Y estas son fundamentales. Y obviamente que siempre hago una preguntita de esto, ¿sí? Las 3 reglas de oro son la justificación, la optimización y el respeto por los límites fijados, es decir, los umbrales. ¿A qué me refiero con la justificación? A lo que en términos, digamos, contables, si se quiere, son el beneficio neto positivo. Es decir, si estamos hablando que generamos beneficio y que generamos perjuicio, que haya netamente un beneficio mucho más grande que el perjuicio que se produce. Eso justifica la actividad industrial. Obviamente, buscamos que el perjuicio sea mínimo, pero y si no lo emplazamos donde ese perjuicio, por lo menos de existir, no afecte tanto a la gente, a los habitantes. La optimización busca comparar alternativas de producción buscando minimizar los impactos, ¿sí? Aunque de pronto el minimizar los impactos también sea que los beneficios tengan algún tipo de afectación. No siempre, y eso se tienen que convencer los industriales, no siempre se puede ganar todo, ¿sí? Siempre hay que dar un poquito. Y el tema del respeto por los límites, los umbrales, es que se fijan, ¿sí?, a nivel ambiental determinados parámetros límites, es decir, se acepta un cierto perjuicio, una cierta contaminación, ¿cierto?, una cierta polución hasta determinados límites. Eso implica que el perjuicio se limita, si se acepta, pero se limita a valores, digamos, que no afectan a la salud humana sobre todo, pero el industrial tiene que tener un compromiso para respetar esos límites, y la autoridad de aplicación tiene que tener la capacidad o el poder de policía para controlar y para accionar en el caso de que esos límites no se cumplan. Si no, no funciona, la actividad industrial es muy propensa a pasarse del otro lado de la barrera. Así que eso es importante tenerlo en cuenta, pero si nosotros respetamos estas 3 reglas de oro, la actividad industrial se puede desarrollar sin ningún tipo de objeciones. Obviamente que los perjuicios, como les decía recién, pueden minimizarse en relación con el sitio. Yo siempre traigo a colación lo que pasa acá con las industrias cementeras. La industria cementera se instaló allá en Panquegua, en lugares donde no había absolutamente nadie, no vivía nadie. La actividad cementera genera un polvillo, ¿sí?, cuando se cocina el clinker, que hace que ese polvillo que sale por la chimenea, cuando se despiden los gases de la combustión, ¿sí?, luego se sedimenta porque es más pesado que el aire, y en todos los alrededores se genera, ¿cierto?, como una pequeña y una finita, a veces imperceptible lluvia de estos finos que fueron despedidos por los humos hacia la atmósfera. ¿Qué pasa? Mientras que no hubo nadie alrededor, eso cayó a la tierra y no pasó nada, entre las lluvias y demás, y el viento, eso hicieron de que no fuese un perjuicio sensible. En cuanto la urbanización siguió creciendo y a falta de criterios de ordenamiento territorial no se impidió el avance hasta la cercanía de la industria, ¿sí?, empezaron a sonar los clamores de que la industria cementicia contamina. A ver, desde el punto de vista estricto siempre contaminó. Lo que pasa es que antes no se veía y ahora sí se ve. Entonces, ahora sí contamina porque tiene prensa, antes no contaminaba porque no tenía prensa, porque no afectaba a nadie. Entonces,
los perjuicios son extremadamente sensibles a la ubicación. Si la ubicación está cerca de un sitio urbano, los perjuicios van a ser evidentemente siempre detectados y publicitados, incluso pueden hasta llegar a hacer que la empresa tenga que mudarse a otro lugar donde sea aceptada. Caso típico, pasó con el Iscamen y toda la planta, ¿sí?, que tenían para el tema del combate de la mosca del Mediterráneo, donde se hacía, ¿cierto?, se hace el tratamiento a la mosca para que no tenga fertilidad con productos radioactivos, y entonces, bueno, cuando la gente se enteró, todos los alrededor dijeron, no pueden haber productos radioactivos cerca de la gente, y terminó yéndose allá cerca, en el camino de las Catitas, un poquito más allá. Es decir, se lo sacó un lugar donde siguiera haciendo exactamente lo mismo, pero la gente no percibiera o no estuviese expuesta al perjuicio que generaba esa actividad. ¿Sí? En general, como decimos, siempre hay un perjuicio, pero hay dos condiciones de funcionamiento. El funcionamiento normal y el funcionamiento accidental. Cuando el funcionamiento es normal y está dentro de todo lo que uno ha proyectado, hay beneficios y hay perjuicios ciertos, obviamente perjuicios acotados, respetando los umbrales, beneficios que tendrán que haber resignado algo en función de cumplir con las condiciones ambientales. Ahora, cuando tenemos un accidente que siempre puede surgir, ¿sí?, el enfoque deja de ser un enfoque de mercado, pasa a ser lo que se llama un enfoque probabilístico. Los beneficios pueden seguir siendo los mismos, ¿sí?, pero de pronto los perjuicios pueden ser inciertos. Es decir, se nos rompe un filtro a la salida de los gases de combustión. Nosotros seguimos teniendo los mismos beneficios, pero resulta ser que empezamos a contaminar en un grado absolutamente incierto, que depende de qué estemos incinerando y de qué tan roto esté el filtro que retenía esas partículas perjudiciales. Entonces, un ejemplo de los tantos que pueden haber. Entonces, sí. Un ejemplo podría ser lo que ocurrió en Chernobyl hace años. Bueno, Chernobyl fue un accidente, pero en ese caso dejaste de tener beneficios, porque la central dejó de producir, ¿sí? Lo que claro, sí, digamos, sí. Los perjuicios absolutamente inciertos, ¿no? Es una actividad nuclear, fue un accidente. ¿Y cómo? Si la central, por ejemplo, hubiese estado ubicada más alejada de la ciudad, por ahí, digamos, el impacto hubiese sido menor. Es decir, vos sabés que en Chernobyl, en lo que es toda la cercanía, todo alrededor de Chernobyl, aún hoy todavía no se puede volver, ¿sí?, pero sí en las periferias, en las zonas más alejadas, paulatinamente se ha podido volver a habitar. Hay una zona de restricción todavía, pero obviamente que si en esa zona de restricción que hay hoy no hubiese habido nada, bueno, no estaríamos hablando del mismo impacto, pero el impacto de la radiación es un impacto bastante fuerte, que se expande por distancias muy grandes, ¿no? Quizá podrías pensar en un accidente un poquito más casero, como podría ser un incendio, ¿sí? Y en un incendio, obviamente, el perjuicio es incierto, depende de cuándo lo podamos parar. Y probablemente el beneficio es cierto, no tenés ninguno. Es decir, se quemó la planta y no produce más nada. Pero el perjuicio siempre está condicionado a cuestiones aleatorias, ¿sí? Y mirá que en los establecimientos de energía nuclear se toman medidas de seguridad, muchísimas medidas de seguridad, increíble cantidad de medidas de seguridad. Y todos los fallos que han habido en centrales nucleares han sido por errores humanos, no han sido por errores de el diseño del funcionamiento de la industria, digamos, ¿sí? Han sido errores humanos, ¿sí? Entonces, eso un poco que se contradice con aquellos que rechazan la energía nuclear bajo todo punto de vista. Es una industria extremadamente segura, con un gran problema. ¿Qué se hace con las pilas agotadas, no? Porque son residuos
radioactivos con una capacidad todavía de emisión de radiación importante y que no tienen un lugar en el mundo porque, como bien dicen los ambientalistas, el mundo no tiene un patiecito de atrás o piecita del fondo, como decimos en la casa, digamos, ¿y qué hacemos con esta caja? Y llevémosla al fondo, tirémosla al altillo, qué sé yo, ya veremos, pues no nos animamos a tirarla y la dejamos en algún lugar donde depositamos toda la mugre que se pasa 10 años sin tocarla y algún día decidimos tirarla. Bueno, el mundo no tiene piecita del fondo, entonces no hay dónde tirar esos residuos y es el gran dilema que tienen las instalaciones nucleares, ¿no? Pero desde el punto de vista del funcionamiento son extremadamente seguros y los accidentes que han habido han sido por cuestiones humanas, ¿no? Lamentablemente los humanos tienen que estar ahí y siempre estás expuesto a una maniobra humana que genere un accidente. Bueno, volviendo a los residuos, pueden ser clasificados como materiales, que son los ácidos, los líquidos, los sólidos, generalmente todo lo que son los productos de la combustión, ¿sí? Y la corriente de fluentes líquidos de los desechos de la producción, y sólidos, que en general son mucho más fáciles de manejar que los líquidos y los gaseosos. Y en términos de calor, y esto es importante, como residuo, tenemos el calor y el ruido. Entonces, al no existir una industria absolutamente silenciosa, bueno, algunos de estos dos efectos produce de residuos, si se quiere, ¿no? Como energía. Por ejemplo, nosotros acá en Blanco Encalada tenemos intercambiadores de calor para la central térmica y bueno, es simplemente gases que pasan por un serpentín en una masa de agua que se va renovando. Ese agua cuando vuelve al río vuelve contaminada. ¿Por qué? Porque cambió su temperatura, recibió calor, entonces generó un residuo que es energía, esa actividad, una actividad industrial sumamente elemental, enfriar un gas. Bueno, y el gas totalmente aislado del medio de enfriamiento. El medio de enfriamiento se contaminó. ¿Por qué? Porque se calentó. La generación de los residuos, ¿sí? Podemos decir que depende de qué. Obviamente, y es natural, de la cantidad. Si yo produzco, mientras más produzca, más residuos voy a generar. Y ahí es donde yo voy a tener que balancear cierto beneficio-perjuicio. Porque yo puedo decir, yo quiero producir todo lo que se dé porque es lo que me da plata. Total, el perjuicio no lo devuelve. No es así. ¿Sí? Si tengo que atender el perjuicio, entonces voy a tener limitada esa cantidad de producción al volumen del perjuicio que estoy produciendo. También depende de las materias primas usadas, y en esto hay una regla básica. La materia prima que menos residuos genera para obtener el mismo producto es más cara. Entonces, como es más cara, el productor no la quiere, ¿sí? Prefiere que sea más barata, producir lo mismo, pero no atiende como debe el residuo. Entonces, bueno, ahí es donde empiezan a aparecer los problemas. La tecnología, ¿sí? Hay tecnologías que producen más desecho, hay otras tecnologías que producen menos, asociadas muchas veces a las materias primas usadas, hablando de producir el mismo producto, ¿sí? Hay que buscar aquellas tecnologías de producción, ¿sí? Que pueden dar residuos, como les decía, que pueden ser bienes, que pueden ser materias primas para otro proceso industrial. Entonces, es importante. Por ejemplo, un ejemplo que tenemos muy cerca en destilería, ¿sí? Como residuo, pero que no se lo denomina residuo, sino que se lo denomina productos secundarios. Y esa denominación en la parte ambiental es fundamental. ¿Por qué? Porque genera azufre de alta pureza, ¿sí? Si yo al azufre, ese azufre de alta pureza, lo defino en mi proceso como un residuo, yo me tengo que hacer cargo del residuo hasta su disposición final, porque soy responsable por ese residuo hasta la disposición final. Y tengo que pagar
porque ese residuo sea tratado, neutralizado y depositado en un lugar seguro. Si yo lo defino como producto secundario, lo puedo comercializar, es decir, le puedo vender ese azufre a quienes lo procesan y lo transforman en otro tipo de bienes. ¿Entiendes? Entonces, cuando uno hace el diseño, cuando uno plantea, ¿sí?, el esquema de producción, ¿sí?, porque está presentando la industria, tiene que ver muy bien si puede cargar el residuo, en vez de como residuo, como producto secundario. ¿Por qué? Porque le es de utilidad a la otra industria. Y de pronto ahí se están yendo algunos residuos que si yo tratase un poquito más esa salida o ese descarte de la línea de producción, tendría que hacerme cargo. Entonces, ahí la ingeniería, ¿sí?, del proceso toma realmente mucha importancia porque condiciona qué gana y qué pierde el industrial. Y el otro tema que influye también los residuos es la distribución de la producción, es decir, cómo se lleva, porque una cosa, si uno transporta a granel, el gasto en la producción en los envases es mínimo. Si uno produce envasado, evidentemente que está teniendo una componente más en la cual genera residuos, ¿sí? Y lo mismo que en el caso de la recepción, ¿no?, de la materia prima. Si uno la recibe a granel, tiene 0 componente de envoltura y envase, y si uno la recibe fraccionada, evidentemente que tiene que ver qué hace con todos esos envases que una vez que utiliza el contenido ya no le sirven. Se los puede volver a comercializar, se los puede devolver al proveedor, se los puede transformar en materia prima para hacer otro tipo de, si son de papel, para hacer papel reciclado. Bueno, hay que encontrarle la ingeniería para optimizar todas estas cosas, ¿sí? Y un poco referido a lo que les comenté de la Chrysler, los modelos de las industrias, en lo que se llaman los modelos de input-output, pueden clasificarse en abiertos o cerrados. Aquellos cerrados son cuando el desecho que pueda haber se puede devolver al medio ambiente sin ningún tipo de tratamiento, como el caso, como le decía Chrysler, que de todo el proceso tiene una corriente de salida que es agua, incluso la desinfectan y la vuelcan a cauces naturales sin producir ningún tipo de contaminación, y todo el resto se procesa adentro. Eso es un modelo cerrado. Los modelos abiertos son aquellos que reciben la materia prima, la elaboran, producen y tienen una corriente de desechos que les tienen que encontrar la disposición final. ¿Qué impacto tienen los residuos? Yo creo que nunca ustedes se imaginaron que se podía hablar tanto de la basura, ¿no? Pero bueno, da para hablar y da para mucho. El impacto general del residuo, por ejemplo, en el caso de los polvos, de los elementos, de los sólidos que quedan suspendidos en el aire, son enfermedades fundamentalmente de tipo respiratorio, ¿sí? Entonces, esas enfermedades son impacto directo a los residuos. Y son indirectos cuando el residuo no afecta directamente a la persona, pero sí afecta al medio ambiente. Por ejemplo, afecta a una plantación. Supónganse que ustedes tienen un viñedo. Y bueno, y la industria le genera, ¿sí?, alguna sustancia en el aire que afecta, ¿sí?, a la uva, y por lo tanto afecta a la cosecha, disminuye la producción, o le genera manchas, o le produce algún otro efecto contraproducente, y de pronto no es directo, no lo está percibiendo la gente, pero sí lo está percibiendo, ¿sí?, otra producción, porque afecta, ¿sí?, al manejo económico de la industria, en este caso de la cosecha de la vid, por efecto de la presencia de sustancias suspendidas en el aire, que incluso luego al llover se pueden transformar en lluvias ácidas o lluvias contaminadas, y eso genera problemas en general en la producción y afecta al sistema económico. Entonces, los impactos pueden ser
de esos dos tipos. Vamos a ver cómo nosotros controlamos a quienes emiten o quienes contaminan, ¿sí? Y la forma de controlar a esos emisores es, uno, con el control directo. Siempre el control gubernamental es importante. La otra puede ser la incentivación económica a través de declaraciones juradas en las que las empresas manifiesten de que van a hacer determinada inversión a los efectos de minimizar el impacto. En general no lo hacen por motus propio, y la necesidad de que ambos, que el control emplace y le dé una incentivación económica si la empresa hace una reducción de la emisión, es lo que funciona. En general, a la empresa, como les decía, a la empresa le importa muy poco el tema del grado de polución que produce. Entonces, el darle una incentivación económica para que no contamine puede ser un método que funcione a los efectos de cuidar el medio ambiente. Y obviamente que los fondos tienen que salir de esos fondos, de esos fondos que se destinan al cuidado del medio ambiente. Otra forma es este método iterativo, ¿sí? Se pone un impuesto a las emisiones, es decir, se determina cuál es el contenido de anhídrido carbónico, por ejemplo, de la emisión, y se le coloca un impuesto, ¿sí? Se mide el nivel de contaminación y se cobra el impuesto. Si se informa que se hizo alguna mejora y que el nivel de contaminación ha bajado, se mide y se baja el impuesto. Y si se va y se mide y se encuentra más contaminación, se sube el impuesto. Básicamente es como un premio, es decir, es un castigo o menos castigo por la emisión. Es decir, acá no hay premio, acá simplemente se castiga, o se castiga menos si se mejoran las condiciones, o se castiga más si se empeoran las condiciones. ¿Qué desventajas tiene? ¿Sí? Evidentemente que los emisores tienen que tener una flexibilidad para adaptar su sistema de producción a estos cambios. Y después es importante que en el tiempo, como le decían, evolucionan las técnicas, evolucionan los materiales, las materias primas, ¿sí? El lugar donde se produce la emisión de contaminantes también varía con el tiempo, porque se empiezan a generar urbanizaciones más cerca y por lo tanto los impactos empiezan a ser más visibles. Y entonces son las dos desventajas que plantea este método iterativo, ¿sí? Desde el punto económico es el óptimo tanto para recaudar como para el que tiene el problema de que está contaminando. Cuando hablamos de impuestos, existen distintos tipos de impuestos que se han ido aplicando en distintos lugares, ¿sí? El impuesto, digamos, que a uno le surge por defecto, es decir, hagamos un impuesto al detrimento, vos producís tal daño, pumba, te pagás tanto. Sería el ideal. Fomenta la innovación, porque la gente, si yo le voy a cobrar por el impacto que está produciendo, evidentemente que va a tratar de minimizar ese impacto porque yo le cobre menos. El tema es que es muy difícil establecer parámetros que sirvan para cuantificar este detrimento, ¿sí? Porque si yo digo, y bueno, esta emisión genera sólidos suspendidos y a la población le produce efectos para la salud en cuanto a la parte respiratoria. Y bueno, sí, pero ¿cómo le pongo un número? El detrimento es muy difícil de cuantificar. Entonces, es más fácil la emisión, porque sí, la emisión se le puede hacer un análisis y decir, bueno, tiene tanto anhídrido carbónico, listo, vamos para allá. Y trato de cuantificarlo a través de un parámetro que lo puedo medir. También fomenta la innovación, ¿sí? La otra es a los insumos, es decir, yo digo, este insumo contamina más, por lo tanto, si usas esto, te aplico este impuesto. Si usas el que contamina menos, no te lo aplico, ¿sí? Entonces, eso hace que la producción
se vea, digamos, condicionada en la materia prima que va a utilizar a el valor del impuesto que tiene que pagar por el tema de los insumos. Entonces, se puede graduar ese impuesto para que no haya problema. ¿Sí? La otra es decirle, bueno, vos producís esto, contaminaste, le pongo un impuesto a los productos, es el más injusto de todo porque lo pagamos nosotros. En definitiva, le importa nada al productor, agarra y lo cobra más caro. ¿Sí? El subsidio, desde lo teórico, es equivalente a los impuestos porque uno, digamos que subsidia el hecho de que no contamine, pero en realidad no solucionan el problema, porque la empresa tiene un determinado balance económico y no le interesa hacer cambios a cambio de recibir más dinero, sino que prefieren seguir trabajando como estaban. Entonces es el subsidio es muy poco efectivo, y en el tiempo genera de que si las industrias se quedan donde están, ¿sí? Sean cada vez menos eficientes. Existe la posibilidad de las bolsas de contaminación, ¿sí? Y en estas se han manejado mucho, que son todos aquellos, digamos, como especies de cheque que se dan, ¿sí? Y entonces se dice, bueno, se asigna una cuota de contaminación. Vos contaminas tanto, pagás tanto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si una industria tiene muy poca flexibilidad y no puede dejar de contaminar, o es muy caro dejar de contaminar, agarra y compra una cuota de contaminación y dice, bueno, yo pagando esto tengo permiso para contaminar tanto, ¿sí? Esto hace de que se siga contaminando, ¿sí? Y el que tiene el poder adquisitivo o que tiene un producto que le da rinde como para pagar lo que contamina, sigue contaminando, favorece al contaminador, ¿sí? Y no produce el impacto que nosotros queremos, que es bajar la contaminación. Bueno, acá está dentro de las actividades que se han hecho en conjunto entre las naciones, estuvo el protocolo de Kioto y se han hecho otros cuantos más a posteriori. Básicamente esos 3 aspectos que surgieron de ese protocolo. No me voy a detener en eso porque se nos hace la hora, ¿sí? Y vamos a ver que la selección de emplazamientos desde este punto de vista, como resumen, tiene que tener en cuenta cómo influye la planta en el medio y cómo influye el medio en la planta. Sería básicamente un resumen de todo este aspecto que hemos hablado sobre los residuos. Y finalmente, así como vimos el emplazamiento de acuerdo a las distintas características de la presentación anterior, de la producción, de la zona, del terreno, de los establecimientos, de todo lo que tenemos que incorporar a la planta y dónde nos conviene más ubicarla. Y en esta presentación vimos también condicionantes que tienen que ver con el emplazamiento en función de la presencia de receptores de la contaminación que no nos sirven, que deberían estar lo más lejos posible. También existen un tercer grupo de condiciones a los efectos de que uno ya afine la selección o simultáneamente evalúe la selección de un terreno, y que tienen que ver con la seguridad, ¿sí? Y la seguridad está muchas veces condicionada por situaciones que son no manejables por el hombre, y como son todas aquellas cuestiones que pueden provenir de la naturaleza, ¿cierto? Entonces, fallas superficiales, determinadas fallas geológicas que pueden generar riesgos cuando uno construye en esa zona. La sismicidad, nosotros vivimos en una zona de riesgo por la presencia de sismos. Muchos dicen, no, vámonos a San Luis, que está cerquita, incluso está más en el centro y no tiene terremoto como podemos tener en Mendoza, un parámetro menos de riesgo a contemplar. ¿Cómo es la estructura del subsuelo?
¿sí? Es más, si yo necesito obtener agua para la producción y quiero hacer una perforación, tengo que saber si en el subsuelo tengo agua y de qué calidad, ¿sí? Si tengo que hacer desarrollos de la industria en subterráneo, la estructura que tiene el subsuelo es realmente muy importante. Y el vulcanismo es otro fenómeno natural contra el cual estamos absolutamente indefensos, es decir, un volcán entra en erupción y nosotros a veces no tenemos tiempo ni de salir corriendo, ¿sí? Las inundaciones, y eso hay que tener mucho cuidado porque terrenos que se ven muy lindos, muy convenientes y demás, y pueden tener en épocas estivales o en algunas épocas tener crecidas realmente fuertes y haber inundaciones y pérdida parcial o total de todo lo que hemos invertido. Sí, los fenómenos meteorológicos extremos, y me refiero a los aludes, los tifones, ¿sí? Tormentas de envergadura muy importante. Entonces, en zonas donde se producen ese tipo de fenómenos, evidentemente que tenemos que tratar de no estar, y por eso todas esas zonas que uno ve con esas características están deshabitadas, ¿no? Nadie se va a instalar ahí. Los sucesos imputables al hombre, como les dije, es decir, en las estructuras, en los establecimientos con mayor seguridad, las fallas son debidas a que el ser humano metió la de andar, ¿sí? La dispersión atmosférica y la dispersión hídrica se refieren a la posibilidad de que nosotros todos aquellos gases o líquidos que tengamos como desechos de la producción, ¿sí? Puedan entrar en contacto con el aire, entrar en contacto con el agua y distribuirse a lugares mucho más lejanos de lo que está instalada la industria, generando efectos realmente muy problemáticos en cuanto a la contaminación, ¿sí? La distribución de la población, si tenemos población cerca, evidentemente que el riesgo para esa población es mayor por cualquier accidente que se pueda producir, más allá de la contaminación prevista, ¿sí? Hay que ver cuáles son los planes de emergencia con los que se cuenta en la zona, para ver realmente si nosotros nos conviene el emplazamiento de la industria en ese lugar o en otro, ¿sí? Si es una zona donde nosotros tenemos mucho riesgo de incendio, porque por las industrias adyacentes probablemente nos conviene elegir un lugar en que no estemos tan expuestos, ¿sí? Y finalmente el uso del suelo que siempre nos está condicionando a la implantación de la industria, más hoy que los planes de ordenamiento territorial están estableciendo, ¿sí? Unas zonificaciones muy estrictas para el emplazamiento de los distintos usos. Así que eso es los aspectos a tener en cuenta en este tercer grupito de condiciones a imponerle al terreno. Cuando yo supero los tres grupos o satisfago las necesidades de los tres grupos, el de todos los aspectos generales, el de los de seguridad y el del impacto ambiental, entonces puedo decir que tengo mucho más acotado, pero sí tengo las mejores opciones para seleccionar el terreno. Luego será la parte económica la que defina qué terreno yo voy a seleccionar, pero desde el punto de vista técnico, con esto nosotros hemos visto todo el aspecto. Entonces, para terminar, la semana que viene, lo que tienen que entregar, así también voy a online, lo suben a la página, es el trabajo práctico número 1, cuyo enunciado yo en un ratito se los paso al grupo, porque tengo que cambiarle un par de cosas. Bueno, perfecto, dudas, profe. preguntas, los dejo en libertad para que vayan a industria y servicios. ¿Sí? Gracias, profe. Hasta la semana que viene. Chau, chicos, que anden bien. Saludos.